Muchas gracias, muy buenos días a todos. Para no retrasarnos más, empezaré con esta presentación. Es un panorama muy general sobre los problemas asociados a los acuíferos y básicamente pues, me gustaría más enfatizarlo el problema del agua subterránea en la Ciudad de México y los efectos que existen por la explotación y los efectos inherentes a la misma, como es la contaminación, otros efectos que les comentaré. A manera de introducción, pues la ciudad tiene una historia ligada, muy fuertemente ligada a su principal abastecimiento, que es el agua subterránea. De hecho, desde la época de los aztecas, esta ciudad se ha desarrollado por la buena cantidad y la muy buena calidad del agua del acuífero, fuente pues, que desafortunadamente se está agotando. Yo digo que la historia de la Ciudad de México está estrechamente ligada al agua subterránea. El suministro por fuente propia de esta ciudad es a través de 583 pozos y 17 manantiales. Todavía tenemos manantiales para el suministro de agua potable por muy buena calidad. Y en un muy pequeño porcentaje agua superficial del río Magdalena, cuyo caudal base también es por medio de manantiales, que es agua subterránea. Entonces aquí la relevancia, la visibilidad y el valor a este recurso. Y pues bueno, aunque hay un antecedente extenso de estudios, decimos que el agua subterránea y el acuífero de la Ciudad de México o de la zona metropolitana es uno de los mayores, que hay muchos estudios, pero pues no hemos hecho un uso racional ni una gestión sostenible. Para presentar un contexto general, si vemos las fuentes de abastecimiento de la Ciudad de México y las clasificamos en fuentes externas, agua importada, y fuentes propias, es decir, el aprovechamiento básicamente de la extracción dentro de la delimitación de lo que es la Ciudad de México, pues vemos que dependemos del sistema Chiconauta, el sistema Barrientos y Risco, el sistema Lerma-Cutzamala y la planta de la cantera, aproximadamente en 17.47 metros cúbicos por segundo. Por fuentes propias, que son bombeo de agua subterránea dentro de la Ciudad de México, manantiales del río Magdalena, aproximadamente estamos extrayendo del orden de 15 metros cúbicos por segundo. Esta distribución de fuentes de abastecimiento pues presenta, ¿verdad?, que tenemos a nivel general una dependencia del agua subterránea del 68% y localmente dependemos casi del 100% del agua subterránea. Entonces, es un recurso que tenemos, por supuesto, que estudiar más a fondo. Administrar este recurso es complicado, ya que necesariamente no todo el área es una cuenca superficial o propiamente un acuífero, pero pues lo que tenemos que hacer es simplificar para la parte de administración del recurso. Como podemos ver, los usos del agua subterránea, pues básicamente en su mayor porcentaje está contemplado para el uso urbano y muy poco porcentaje en uso industrial y la agricultura dentro de la ciudad. Definido esto, como comentaba anteriormente, pues el agua subterránea tiene unas escalas de tiempo muy distintas al agua superficial y también pues, el agua subterránea no respeta límites geográficos, ¿no? Entonces, como podemos ver en la figura, en términos de flujo subterráneo, hacemos una identificación, digamos, de un parteaguas subterráneo, lo que delimitamos como un acuífero de la zona metropolitana de la Ciudad de México, y dentro de ese contexto, si hacemos un balance en términos de lo que se extrae y de lo que se recarga en nuestro acuífero, pues tenemos una sobreexplotación estimada de aproximadamente 7 metros cúbicos por segundo. Esto supera por mucho, ¿verdad?, lo que estamos extrayendo a la recarga natural. Entonces, estamos en condiciones críticas de sobreexplotación de recursos, que también es algo que leemos casi a diario. Entonces, el agua subterránea y el acuífero deberíamos de verlo como un activo económico, ambiental y social. Y este recurso es críticamente importante, ¿no?, dado que presenté anteriormente, es finito, no es infinito, es valioso y es muy vulnerable.
¿Por qué la importancia de la zona? Pues sabemos la importancia de la Ciudad de México, que representa un 17% del Producto Interno Bruto y pues aloja el 10% de la población total del país. Y algo también muy importante es que la ciudad seguirá dependiendo de los recursos subterráneos. Entonces, cuando hablamos de seguridad hídrica, cuando hablamos en términos generales, sobre todo el tema de hoy de la energía, pues tenemos que considerar este recurso. La seguridad hídrica en la Ciudad de México depende del agua subterránea. Entonces, no podemos hablar de seguridad hídrica sin hablar del agua subterránea. Y si traemos más agua o importamos más agua a la ciudad, no vamos a poder dejar de recurrir a la acuífero. Y también, pues, como sabemos, el acuífero representa la tragedia de los comunes, es decir, no hay un propietario del recurso y todos compartimos el mismo. ¿Cuáles son las problemáticas asociadas a esta explotación del agua subterránea? Pues ahora hablaremos de varias componentes. Para empezar, hablemos de la problemática en términos de la cantidad. Pues como lo sabemos, estamos ya extrayendo parte del almacenamiento no renovable y tenemos áreas, ya podemos identificar áreas donde la extracción asociada, por supuesto, con el análisis de los abatimientos del agua subterránea, es decir, la disminución de la profundidad del nivel del agua subterránea, tenemos que en algunos lugares ya estamos excediendo de esta cantidad crítica, que es 1.5 metros de abatimiento por año. Tenemos, como ven en el mapa de la izquierda, la distribución de las zonas donde ya estamos en un esquema no sostenible. También otra parte importante, como lo había comentado, es la disminución de manantiales. Las condiciones de la Ciudad de México es que había en toda la parte alta, ¿no? Y en la zona de pie de monte tenemos muchos manantiales, los cuales, pues, por supuesto, han desaparecido y los que actualmente tenemos un aprovechamiento está disminuyendo considerablemente su caudal. Esto es algo muy importante porque la infraestructura que está desarrollada para el abastecimiento de esta agua, pues funciona simplemente por gravedad. Entonces, si nos agotamos, se tendrá que implementar infraestructura para llegar a estas partes altas y, por supuesto, también usar energía, y es algo que no tenemos listo. Otra de las problemáticas asociadas al agua subterránea, por supuesto, son los hundimientos. Yo creo que todos los habitantes de la Ciudad de México tenemos muy clara la percepción del hundimiento del terreno, y como podemos ver aquí, este mapa es muy conocido, donde se presenta la velocidad de hundimientos promedio desde 1999 hasta el 2008, y vemos que hay zonas donde hemos alcanzado velocidades de hundimientos de hasta 43 centímetros por año, ¿no? En esta gráfica podemos ver cuál ha sido la evolución histórica de los hundimientos, que son básicamente la principal causa es la extracción del agua subterránea en el acuífero. ¿Cuál es el efecto inherente de estos hundimientos? Pues, por supuesto, es la afectación a la infraestructura, como es en el sistema de distribución de agua y drenaje, que es afectado por el hundimiento, el sistema de transporte colectivo metro, las vialidades, las edificaciones y, por supuesto, los servicios. Entonces, eso afecta también a la calidad de la vida de los habitantes en la ciudad. Algo muy importante también son los costos asociados a estos hundimientos, que es un tema muy importante. Y bueno, aunque hablamos de los costos del agua, pues no vemos estos costos indirectos asociados, por supuesto, al agua. También hay problemáticas asociadas a la calidad. Como podemos ver, si analizamos este índice de calidad del agua, donde es un indicador de la calidad y que nos permite hacer una clasificación entre agua excelente, buena, hasta un agua, digamos, de muy pobre calidad o contaminada, pues sabemos que ya hay zonas en las que se presentan problemáticas asociadas a la calidad del agua, que por supuesto se cubren con la potabilización, el tratamiento adecuado de esa calidad. También identificamos fuentes de contaminación que han promovido, ¿verdad?, el deterioro de la calidad del agua, pero la principal causa es, por supuesto, la sobreexplotación. Una de las propuestas que hacemos para llegar a una solución, no solamente son noticias malas, pero
noticias buenas, y es que debemos caminar hacia criterios o establecer criterios de manejo sustentable. Una de las propuestas que estamos haciendo y que malamente siempre consideramos que la situación del agua, la calidad, su distribución y los problemas asociados con los hundimientos es de forma homogénea en la ciudad, pues estamos equivocados, ¿no? Ya tenemos identificación para poder establecer estrategias específicas para la solución, una zonificación en términos del agua subterránea en la ciudad. Como pueden ver en el mapa, ya estamos identificando zonas donde todavía el agua subterránea es aprovechable, zonas donde ya está comprometida su extracción y zonas donde ya es crítico, ¿no? Son zonas donde no deberíamos de seguir extrayendo el agua subterránea por la problemática que acabo de mencionar. Otra consideración importante asociada a esta configuración es que ya tenemos identificado el marco conceptual del agua subterránea en el acuífero de la cuenca y de la Ciudad de México, y tenemos que identificar, como les comentaba, pues que hay condiciones completamente distintas, el tipo de la calidad del agua, las familias asociadas a esta calidad y sobre todo también de la edad del agua, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante para establecer estas estrategias que les digo. No podemos hablar de forma homologada, tenemos que determinar soluciones de forma puntual. Algo también que tenemos que mencionar, que a veces dejamos un poco de lado, una problemática muy importante es la gobernanza asociada al agua subterránea. Entonces, algo importante o que afecta a esta gestión es que la sustentabilidad no es una prioridad de las políticas públicas, no hay presupuestos específicos para el monitoreo, estudio, administración del agua subterránea y caracterización del acuífero. Y pues lo que tenemos es que nuestro marco institucional centraliza la concesión del agua subterránea en la Conagua, limitando a los gobiernos locales y organismos operadores del sistema de aguas de la Ciudad de México a la gestión de la misma. Entonces es algo que también tenemos que abordar para la solución. Aquí es resumiendo un poco, por irnos de forma más breve, cuáles serían los efectos que genera la sobreexplotación del agua subterránea en el acuífero y las causas asociadas. Entonces tenemos una componente de efectos en 4 rubros, que sería el descenso notorio de los niveles del agua subterránea, la degradación de la calidad del agua, fuerte competencia y conflictos por el uso del agua, que es algo que también tenemos que entender, y por supuesto una afectación del entorno ecológico, ¿no? Algo importante que quisiera mencionar es que no debemos olvidar que se está desapareciendo flora y fauna, se están degradando las áreas naturales protegidas y los sitios Ramsar, que comúnmente dejamos fuera de estudio. Y dentro de los efectos, pues también tenemos un freno de desarrollo de sectores productivos, estamos realizando la aportación de aguas profundas y salinidad con la profundización de la extracción del agua subterránea, también muy asociada a lo que representen costos de energía, y lo mismo también nos afecta en términos de calidad a que se están incrementando también los costos del tratamiento del agua para potabilizar. Y lo que hemos mencionado, los hundimientos, los agrietamientos, pues hacen que haya un mayor riesgo a población de contaminantes inanientes. La parte de las causas, también tenemos aquí 5 rubros, que es la extracción intensa del uso del agua para abastecimiento, la debilidad de la gobernanza, un deficiente sistema administrativo, presencia de contaminación natural y antropogénica, la natural asociada a la profundización de la extracción del agua subterránea, y por supuesto algo muy importante que es la disminución de la recarga natural, la urbanización no controlada en las zonas de recarga, eso también tiene una afectación importante. Bueno, pero ¿qué podemos hacer para mitigar los efectos de esta extracción? Pues podemos establecer, o hemos propuesto 6 líneas básicas de acción basadas en una estrategia prioritaria que es disminuir la sobreexplotación del agua subterránea.
Y estas líneas de acción es detener el deterioro de la calidad del agua, establecer acciones que contribuyan a la recarga del acuífero, ya sea la recarga natural o una recarga gestionada, una recarga inducida, el monitoreo de niveles. El monitoreo de niveles y calidad del agua subterránea, así como los surgimientos, el cierre o clausura de pozos con mala calidad, y no solamente hacer el cierre o la clausura de los pozos, estos pozos se pueden aprovechar como pozos de monitoreo. Y algo muy importante que son las asignación de factibilidades a nuevos desarrollos, incorporando criterios de aprovechamiento sustentable. Esto es muy, muy importante. En la Ciudad de México no vamos a lograr una sustentabilidad o una sostenibilidad si no recurrimos al reuso. No hay otra fuente, por más que traigamos agua importada, es algo que ya no deberíamos de hacer. No podemos avanzar en una sustentabilidad y una sostenibilidad si no empezamos a reusar. Y hay muchas formas de reusar. Y la regeneración paulatina de las condiciones ecológicas de la ciudad a través del reforzamiento de suelos de conservación, que es algo que este gobierno está implementando mucho y que ya se pueden ver los efectos de estas estrategias. Así, debemos, en resumen, acciones más específicas, una propuesta de proyectos estratégicos para lograr, no en un corto tiempo. Quiero otra vez comentar que debemos entender muy bien el agua subterránea y entender que las escalas del agua subterránea son muy distintas, son mucho mayores a las escalas del agua superficial. Es un recurso que decimos que no es visible, aunque el agua subterránea se manifiesta en muchos lados. Entonces aquí la propuesta es hacer proyectos estratégicos que garanticen la calidad del agua subterránea, proyectos estratégicos para garantizar que se conserve la recarga natural y que se motive a una recarga gestionada al acuífero, proyectos para establecer el monitoreo del acuífero en términos de cantidad, calidad, y de forma adyacente a esto el monitoreo del hundimiento asociado, y también reducir la extracción del agua subterránea. Tenemos que reducir esta extracción definitivamente, y cómo lo vamos a lograr, vuelvo a mencionarlo, con el reuso del agua en la ciudad. Proyectos para mejorar el aprovechamiento hídrico, con nuevos desarrollos, captación de agua de lluvia, regeneración de áreas naturales protegidas y suelos de conservación. Y esto va ligado, por supuesto, a la final, que sería restaurar y conservar estas áreas naturales, los manantiales y los suelos de conservación. Los manantiales es un caudal considerable que estamos aprovechando y es un agua de excelente calidad. Entonces, con esto termino mi presentación. Muchas gracias por su atención y muchas gracias, Ana, por la invitación.